Bien. Ya, entonces hoy día vamos a avanzar un poquito más con los contenidos, ¿ok? Vamos a... déjenme agregar aquí un poquito. Tamaño grande. Hoy día vamos a definir el concepto de límite de una función real. Bien. Como, digamos, lo que queremos conseguir para hoy día es primero conocer quizás los alcances algebraicos que posee el cálculo. Este archivo también yo lo voy a ir haciendo a dos bandas y también se los voy a dejar en el aula, ¿sí? No es necesario que tomen apunte. Entonces, conocer los alcances algebraicos que posee el cálculo de un límite para una función real. Bien. Y luego, comprender estas técnicas como una disciplina esencial en matemáticas. ¿Bien? No sé si está bien escrito, esencial. ¿Me dicen? Sin la C después de la S. Esencial, Ahí sí. una S no. Ya. Entonces vamos a tratar de abordar estas dos ideas. ¿Bien? Y lo segundo principalmente porque el concepto de límite, por ejemplo, en cualquier curso de cálculo, es una tarea quizás, no cualquier curso de cálculo en realidad, sino que cálculo 1, primer año de universidad, quizás es una de las tareas más importantes que uno va a enfrentar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es el límite de una función real? Bueno, por ahí nosotros ya calculamos eh, límite de una sucesión, ¿verdad? Entonces, eso es como el preámbulo como para tratar de entender el concepto de límite de función real, ¿bien? Y la diferencia va a estar principalmente en que vamos a tener una función, vamos a partir con un ejemplo, digamos f de x eh, igual a x al cuadrado, ¿sí? Esto lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Supongamos que tenemos esto, f de x, esta función, ¿no? X cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que es gráficamente esta función? Una parábola. Una parábola, ¿cierto? Una parábola Una parábola. posicionada en el origen del sistema, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces supongan ustedes que nosotros queremos, ahí tenemos, y aquí está la función, igual f de x. Estuve buscando ahí pizarras interactivas en internet y creo que eh, Canvas es la que se ha llevado las mejores evaluaciones. Me parece. Eso sí, para lo de la función igual podría utilizar como GeoGebra o algo así. Sí, sí, también lo tengo, también. Pero en realidad, principalmente, en esta instancia no es tan crucial la gráfica exacta de la función, para nada, en lo absoluto. De hecho, este es simplemente un ejemplo, ¿no? Y después vamos a usar una generalización de la función, así que no. Le está haciendo una competencia a Pepe usando Paint. Paint ¿Eh? 3D, eso sí. Ah, ya. Claro, eso es Bueno, con más. entonces, pensemos, por ejemplo, que tenemos este valor, ¿no? Digamos que aquí en el eje real está, bueno, pensemos en el 3. Bien. Entonces, una idea intrínseca del límite es, por ejemplo, pensar
en qué ocurre con los valores de la función, ¿sí? Cuando, por ejemplo, los valores de x tienden a 3, ¿sí? Quizás por la izquierda y por la derecha. Bien. ¿Qué ocurre con los valores de una función? Por ejemplo, a esa altura y a esa altura, los valores de esta función cuando estamos hablando de un entorno del 3. Bien, aquí. Ahora, la gracia de esta función es que es una función sencilla, un x cuadrado no tiene problemas con el 3, ¿sí? De hecho, uno puede evaluar la función en el 3. Entonces uno dice, ya, ¿qué va a ocurrir cuando los valores sean muy cercanos al 3? Ponte tú el 2,9 o el 3,1 por la derecha. ¿Bien? ¿Qué ocurre con los valores en el f de x? En el eje y más bien. ¿Bien? Por ejemplo, como les decía yo, el 3 no tiene ningún problema al ser evaluado, ¿verdad? El 3 tiene su imagen aquí, que es exactamente ¿qué número? A ver, El 9. Sería 3,9. Ese va a ser el 9 en la función, ¿cierto? sí. Perfecto. Entonces, una idea principal es en realidad decir, bueno, si los valores de x tienden a 3, están muy pegados al 3 por la derecha y por la izquierda, ¿cómo están pegados los valores de f de x? ¿Sí? ¿Será que también están pegados a 9? No, porque exponencial. Ya, O sea, pero ojo, a lo que me Yo refiero creo que es que igual sí. la distancia que debe haber entre los valores en x y en y no va a ser la misma porque es exponencial. no, Entonces, no por es la ejemplo, misma. Eso está bien igual, no es la misma, no es la misma distancia, sin duda que no. pero si los valores tienden a 3, Ujú. técnicamente deberían tender a 9, Ese es el punto, ese es el punto, ¿cierto? en teoría. Digamos que voy a borrar. Vamos a borrar esto y vamos a ver esto. Nah, eso no lo puede hacer Pepe. ¡Qué crack! Eso no lo puede hacer Pepe con el Paint. Entonces, la pregunta en esencia es, ¿qué ocurre con los valores de f de x cuando los valores de x tienden a 3? Esa es nuestra pregunta en esencia. ¿Sí? Esa es la pregunta en esencia. Y eso es derechamente analizar un límite. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de la función cuando los valores tienden a un x en particular? ¿Ok? Y eso se anota de... Profe, Dígame. ¿a qué se refiere con que tienden? Ya, tienden es como, por ejemplo, aquí, cuando bueno, yo tengo el 3, ¿verdad? Fijo. Yo quiero analizar quizás una suerte de convergencia en torno al 3, ¿sí? Quiero ver qué ocurre con la función en valores que están muy cerca del 3. A eso Ya, me refiero con la tendencia, ya. ¿cachai? Ese es el punto. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a anotar es que yo quiero analizar el límite cuando x tiende a 3 de la función x al cuadrado. ¿Sí? En eso vamos a pensar. Y así se anota. ¿Se acuerdan que es muy parecido a lo que veíamos en torno al límite de la sucesión, ¿cierto? En el caso de la sucesión, recordarán ustedes que el límite era hacia el infinito, ¿cierto? Sí, El límite es hacia el infinito, porque en realidad en una sucesión, los valores de n crecen indiscriminadamente, no hay atajo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí uno decía, bueno, ¿qué ocurre con los valores de la sucesión cuando el n se dispara hacia el infinito? ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, la sucesión va a converger hacia un valor específico, ¿verdad? Si tenía una forma en particular, uno decía, ya, convergen a e, ¿verdad? Si tenía otra forma en particular, converge a, qué sé yo, a menos 2/3. Si es de otra forma, entonces uno dice, converge a 0.
Y si es de otra manera, si es de otra naturaleza, uno dice, esta sucesión no converge, ¿sí? Esta sucesión no converge porque estos números se van cada vez agrandando más, ¿bien? O se van alternando, ¿cierto? Valores positivos y negativos. Eso puede ocurrir también, ¿ok? Entonces, en este caso, no es muy diferente en esencia, pero aquí yo quiero analizar en torno a un punto en particular, no en torno al infinito, ¿sí? Aquí los valores de x van a tender. Aquí los valores de x van a tender a un valor específico, ¿ok? Y ese valor específico yo quiero analizarlo en términos de la función, ¿ok? Entonces aquí uno dice, bueno, ¿qué ocurre con los valores de x cuando, o sea, con los valores de f de x cuando x tiende a 3? ¿Bien? Entonces uno puede, por ejemplo, darse unos casos, decir, por ejemplo, si x fuera un valor muy cercano a 3 por la izquierda, ponte un 2,9. ¿Sí? Entonces aquí uno dice, ya, pues, ¿cuánto vale la función en el 2,9? Uno dice f de 2,9. ¿Cuánto es? Entonces voy a la función, pues. Digo 2,9 elevado al cuadrado. No tengo, a ver, déjeme para ir haciendo ese cálculo rápido. Denme un minuto. Menos de un minuto, 30 segundos. Bueno, cabros, ¿y qué me cuentan? Tengo más sueño que la... Sí. No mucho sueño. Y tengo que hacerlo de educación física. Quiero ver Naruto, weón. Tengo ganas de una turma, yo. No, para los que tienen Play, World War 2, el Call of Duty está gratuito. Los que tienen Plus, eso sí. Oye, Ya. Juegos Minecraft. ¿Alguien se demoró menos que yo? yo, ¿Cuánto era? 8,41. Ya, 8,41, gracias. 8,41. Ya, eso igual está cerca de 9. Si uno pone ponte tú un número más cercano, 2,95, 2,98, qué sé yo. Y ahí puedo aproximarlo en realidad de manera muy cercana. Y por otra parte, si tiro, como se dice ahí, el tejo pasado, ¿sí? Si evalúo en el 3,1, ¿qué va a ocurrir? 3,1. 9,61. ¿Perdón? 9,61. Ya. F de 3,1 es 9,61. Sí. Ya. O sea, igual, profe, están como igual más o menos lejano porque estamos jugando con la décima, ¿no? O sea, si Claro. jugando con milésima o con Tal cual. millonésima estaríamos aún más cercano al 9, ¿no? Sí, pues si tú pones ponte tú un 2,99, te acercáis cada vez más al 9. O sea, de hecho, O sea, es que 2,99 es 8,94. Ya. Claro, pero es que bajo esa lógica es que el 2,9 periódico sabemos que es 3. Sí, pues, pero el 2,99 no es periódico. No, pues. Está cerca, pero no es el periódico. Igual que el 3,01, tú puedes decir, perdón, el 3,1 puedes decir 3,01. ¿Cachai? Entonces, ya, si esos valores fueran estos, aquí, en ese punto, y aquí, en ese punto, ¿verdad? El 2,9 y el 3,1. Lo que en verdad quiero decir es que si yo tengo valores muy cercanos al 3, los valores nunca se van a arrancar de un entorno del 9. ¿Cachai? Van a estar siempre en torno, ya, ese es 9,6. Y este es 8,4, ¿cierto? Sí. Profe, ¿esto de que tienden a 3 es una condición de la función? No en particular. Yo podría haber analizado una convergencia en función del 5, ponte tú. O en función del menos 1. Uno podría elegir la convergencia. Sí. Ah, ya. De todas maneras. ¿Ya?
Entonces, bueno, voy a dejar eso en el archivo, ¿vale? Lo que quiero decir, como les decía, es que acá eh, la tendencia o el acercamiento de los valores de x hacia el 3 hace que haya, bueno, que aquel entorno en el 3 genere un entorno en el 9. ¿Ok? Y eso evidentemente pasa porque la gráfica o la función tiene un comportamiento en esta parte de la tabla, pucha, monótono creciente, ¿verdad? No hay ningún disparo aquí en la función, ¿verdad? No hay ninguna sorpresa para esta función. Está súper bien definida, ¿no es cierto? Por lo menos en todo esta función en todo el dominio no tiene ningún problema, o sea, tiene el recorrido bien definido, no tiene la función no tiene saltos, ¿cierto? No tiene ningún punto en el cual se indefina, ¿cachai? Pero eso podría ocurrir en otro tipo de funciones. Por eso el análisis funcional el asunto va a variar un poco, ¿ok? Entonces vamos a Profe, ver aquí. Dígame. yo podría definir esto como que, para ver si entendí, que en un caso específico de convergencia en X, analizo la convergencia en Y. Exactamente. Ah, ya. Exactamente. Porque en verdad, fíjate la pregunta, dice, ¿qué ocurre con los valores de f de x? ¿Cachai? El análisis está en f de x, a partir de que x tiende a un valor específico. ¿Se entiende? Ah, ya. Gracias, gracias. Sí. Está buena esa pregunta en realidad, pues, porque es en esencia eso, ¿sí? El análisis está en torno a la función f de x, ¿sí? A partir de que los valores de x tienden a un número en especial. Y ese número va a estar definido en términos de la persona que te diga, bueno, analiza la función en torno a que x tiende a este valor, a un valor a, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Vemos entonces que la función, al ser en este tramo, podríamos definirla como monótona, creciente. Entonces, al ser en este tramo monótona creciente, vemos entonces que la función, al ser en este tramo monótona creciente, no presenta, o más bien presenta un entorno del 9 muy controlado. ¿Sí? El entorno del 9 está súper controlado en función de los valores que yo tome para x. ¿Ok? No hay ninguna sorpresa en ese sentido. No sé si me explico, ¿no? Si Sí. yo este rango aquí, o este cachito, yo lo puedo achicar cuanto yo quiera. ¿Sí? Y en la medida que yo no escoja una diferencia de una décima y escoja, no sé, una diferencia de una centésima, una milésima, yo voy a estar cada vez más cerca del 9. ¿Verdad? Y eso no va a tener sorpresas. ¿Ok? Ahí no van a haber sorpresas para ese Profe, cálculo, dígame. una pregunta. Cuando usted dice monótona creciente, significa únicamente que, o sea, significa que solamente crece. Claro, en este tramo por lo menos solo crece. ¿Eso no considera si crece de forma exponencial o lineal o lo que sea? No, cualquier Ok, tipo de crecimiento. ya, ¿Sí? gracias. En un intervalo definido. Aquí el intervalo definido sería como de 0 a infinito, esa función es creciente. Y es monótona creciente, o sea, crece... En realidad deberíamos poner creciente, no monótono. Vamos a sacar la palabra monótono. Simplemente creciente, ¿bien? Porque en verdad no sé si es tan monótona que digamos esta función. O sea, exponencial, tan monótona que digamos, no es. No, por eso mismo. ¿Sí? O sea, más que exponencial es potencial. Claro.
Entonces eso. Bueno, esta función, como yo les decía, está súper bien controlada. La función x cuadrado no tiene ninguna sorpresa. Pero evidentemente el campo de las funciones pero da para mucho. Y aquí vamos a empezar a analizar cuestiones algebraicas respecto de la función. ¿Ok? Eso. Entonces, eso, pues, ¿no? El análisis está en torno a la función f de x a partir de los valores de x tiene un número, de que los valores de x tienen un número especial. Vemos entonces que la función, al ser en este tramo creciente, presenta un entorno del 9 muy controlado. Entonces diremos que si x tiende a 3, el límite de f, el límite de f de x es 9. ¿Bien? El límite de f de x es 9. Entonces aquí, cuando yo tengo el límite de x cuadrado cuando x tiende a 3, eso es derechamente el 9. ¿No importa si lo pasa? ¿Perdón? ¿No importa si lo pasa? Es que no lo va a pasar, porque aquí los valores de x, por muy cerca que estén de él, cada vez van a estar más cerca, en f de x van a estar cada vez más cerca de 9. No, sí, pero... Claro, si tiende a 3. Es que a lo que voy es, por ejemplo, el 3,1 si se pasa, pues 9,6. O el 3,01 es 9,06. Ah, ya, sí, pero es que lo que pasa es que piensa que los valores de x van tendiendo a 3. Van Claro. acercándose cada vez más a 3, pues no se van alejando del 3. ¿Cachai? Van acercándose al 3. ¿Sí? Si los valores de x se van acercando a 3, los valores de f de x se van acercando a 9. Ya. ¿Cachai? Y Sí. eso define el límite de la función x cuadrado cuando x tiende a 3 como 9, en esencia. Y, claro, para poder sacar como el número más pequeño que puede tender a 3 y el número más grande que puede tender a 3, ¿hay algún razonamiento para eso? Bueno, en realidad existe, pero en general el número, los números tentativamente que tú vas a elegir, sí de una otra manera nos vamos a hacer cargo de ellos, pero independiente de eso, lo que es importante en este momento es que los tramos están súper controlados. En un entorno del 3 se define un entorno del 9. Claro, no, sí, claro, pero lo que yo estoy preguntando es cómo definimos ese entorno. Onda, Ya. ¿cuáles serían los límites del entorno respecto al Ya, 3? Porque de eso nos vamos a hacer cargo también. dependiendo del entorno del 3 va a depender el entorno del 9. Claro. Eso voy. Claro. Sí, vamos a hacernos cargo de eso también. Es gracioso porque se llama límite. ¿Cómo? Es gracioso porque se llama límite. ¿Y por qué gracioso? No sé, me da risa. ¿Te da risa que se llama el límite? Profe, Ah, sí. entonces, al, al final, lo que sería el límite de x cuando tiende a 3 es la función de x cuando es 3, po, porque es 3 elevado a 2. Sí, pues. Es como lo que pasa es que aquí esta función no tiene como que en realidad no tiene mucho brillo, porque la función x cuadrado no tiene ninguna sorpresa, pues eso es lo que yo decía. Entonces, cuando la función no tiene ninguna sorpresa, el límite es simplemente es la evaluación de la función en ese número. Ah, ya. ¿Cachai? Ya. Pero mira, ¿qué pasaría? De hecho, me adelanto un poquito, a ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú tuvieras esta función, ¿no? Pensemos en esto. No lo vamos a resolver ahora, pero podría ser, esta función puede funcionar. Por ejemplo, ya, límite de cuando x tiende a 1 de la función, ponte tú, 1 partido por x menos 1. ¿Ya? 1 partido por x menos 1 es la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con la función cuando los valores se acercan a 1? ¿Cachai? Y ahí el asunto, ya inmediatamente, ya nos pegamos un salto más o menos en realidad, pero yo lo que te quiero decir es que la función x cuadrado,
Es súper, como digo, es media fome, de hecho. Pero, profe, Sirve como para empezar la explicación, pero en sí, la función x cuadrado no presenta ningún tipo de salto, de Profe. quiebre, no tiene, como que no tiene Profe. un brillo, por eso te digo. En cambio, esta función, ¿qué le pasa en el 1? es que es Queda infinito. Queda indeterminada. Se indetermina. Eso le iba a decir. ¿Cachai? Esta función se indetermina en el 1. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los x vayan acercándose al 1? Se va indeterminando, se va acercando al infinito. Podríamos derechamente decir que a lo mejor, todavía no tenemos esa teoría a mano, pero podríamos decir que el límite no existe. Es inexistente. Alguien podría ventilarse y decir, ese límite no existe, porque en la medida que los x vayan al 1, ¿cierto? Esto, bueno, si el x va cambiando por 1, o números muy cercanos al 1, aquí abajo en el denominador se me va a hacer 0. Claro. Y decir que 1 dividido en 0 no existe, por lo tanto, arriesgo, me la juego y digo que eso no existe. Profe, Dígame. ¿se podría decir que el límite se encuentra aplicando la función al número donde tienden el resto de los x? Sí, eso es. Eso es. ¿Sí? Eso es derechamente. Bien. Ahora, bueno, esa es una función ya más entretenida, porque efectivamente tiene una gráfica especial, tiene un elemento en el cual la función se indefine claramente, y de eso se trata de analizar el límite en realidad. ¿Qué ocurre con la función? Es como un poco jugar con fuego, calcular un límite, ¿sí? Efectivamente, ¿esta función tiende a algo en particular o efectivamente no existe ese límite? ¿Cómo se grafica esa función? ¿Cómo que? Ya que es indeterminada en el 0, en el 1. En el 1. En el 1 tiene una asíntota, se va a llamar. Es como el gráfico de la proporción indirecta, ¿no? Que nunca Es toca el... parecida. Exacto, es re parecida. Va a ser como así, fíjate. Bueno, de hecho uno puede decir, ya, en el 1, Yo lo estoy buscando en GeoGebra. sí, eso puede hacer. De hecho lo podemos hacer, ¿eh? Yo tengo GeoGebra aquí. ¿Tienes Porque GeoGebra? la estamos presentando, sí. Nítido. Ya, pero el tema es que en el 1, Tiene esta función tiene un corte. Mm. ¿Sí? En ese valor. Entonces, después del 1, me imagino que va a ser como así, decreciente, no sé qué. Y antes del 1 va a ser creciente. O sea, de hecho, Ya, eso se puede analizar. Vamos a verlo en su... es casi que una línea recta. No se podría decir que... No, es que... Pareciera que tendiera a 1. Pero tampoco tiende a 1 porque cuando es 1 no pasa por el 1. ¿X menos 1 dije? Sí. ¿Ah? 1 partido por X menos 1. Sí. Sí. Sí, esa es la función. Es así. ¿Sí? O sea, en el 1 tiene un eje que se llama asíntota. ¿Sí? Como así. O sea, viene muy pegada a ese eje y aquí se pega el eje X de acá. Si no me equivoco. Sí. Yo ya voy en el I268 y... Y aquí es al revés. Tiende para abajo. Me dan pena esos gráficos. Es Ya, como que mira. nunca llega. Claro. Ah, Como no, que- no, olvídate. Como que siempre se lo proponen, pero nunca Tiene llegan. una separación Ya. de... Pero la Millones. perseverancia está, ¿o no? Claro. La perseverancia del eje, en realidad. La esperanza es lo último que se pierde. Eso. Tiene una Ella cree que va a separación de- llegar en algún momento, pero no. Profe, ¿Mm? en el I267 tiene una separación de millonésimas. Olvídate. Pues, tú puedes enterar la edad y no vas a llegar a ese eje asintótico. No, si no voy a llegar. Sí. Estoy puro Así jodiendo. que superémoslo, Lucas. Superémoslo. No vamos a olvidar. Bueno, lo mismo para el reflejo. ¿Cómo, perdón? Lo mismo para el reflejo. Claro, exactamente.
Al Entonces, menos bueno, son dos. alguien puede arriesgarse y decir, bueno, ese límite no existe. ¿Sí? Pero, o sea, Bien. como que es que, claro, no tiene un límite definido, pero Es se que- dice que la función también tiende, no los X, sino la función en sí tiende a 1, porque se está acercando cada vez más a 1. La función, mira, ¿qué ocurre para los valores que están muy cercanos a 1 por la derecha? Se van a acercar. Se van a acercar a 1. ¿Cuál es la imagen de esos números? Van a ser como 1,1. Ponte 0, tú, ya, en el 1,1, esta es su imagen, sí. ¿cierto? En el 1,01, acá ponte tú, en el 1,01, va a estar mucho más pegado al 1, tiene una imagen que va a estar mucho más allá arriba. Pero no lo toca. Entonces, ahí, no sé. ¿Verdad? Sí. Ya, entonces cuando los números van por la derecha, acercándose al 1, tú tienes que las imágenes son grandes, son números grandes en realidad. ¿Sí? Porque aquí están las imágenes. Aquí está f de x, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre cuando los valores de x van acercándose por el lado izquierdo? Ponte tú en el 0,9, aquí. No va a haber imagen. En el Hay imagen, pero 0,9 hacia Ah, sí, pues hacia abajo tenés tiene una razón. imagen hacia abajo, ¿no? Una imagen negativa. Ya, e inmediatamente esa definición también la vamos a ver. Te dice que el límite para que exista, los límites laterales que se llaman, por la derecha y por la izquierda, tienen que ser siempre el mismo valor. ¿Cachai? Siempre tienen que ser el mismo valor. Por la izquierda y por la derecha tienen que, sí o sí, tener la misma tendencia. ¿Ok? Y en este caso, cuando voy por la derecha, O sea que es el opuesto simplemente. claro, exactamente, cuando voy por la derecha tengo un valor positivo muy grande. Y cuando me acerco a 1. Y cuando me acerco a 1 por la izquierda, puede tener un valor negativo, quizás muy chico. muy grande, claro. O sea, muy ¿Verdad? chico, perdón. Claro, eso se entiende. O sea, acá calcular x es igual a 1 por 10 elevado a la menos 9. Y la imagen me dio 1.000 millones. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, claramente ahí yo podría volver a preguntar, ¿tengo el entorno el entorno de f de x controlado? No. No. ¿Te fijáis? Ahí la cuestión fue súper dispar. Porque aquí, ya, yo tengo controlado el entorno de 1, ¿cierto? Sí. Pero a su vez, ¿tengo controlado el entorno de f de x? No, porque esta función se dispara, ¿verdad? Para valores cercanos a 1, pero por la derecha, y se dispara hacia abajo para valores de 1 cercanos a él, pero negativos, o sea, por el lado izquierdo. O sea, es divergente, ¿no? Es como que podríamos hablar de una divergencia. ¿Sí? O sea, profe, ¿se podría decir que mientras no se tenga controlado el f de x, el límite no existe? Exacto, tal cual, eso es lo que vamos a decir de hecho. ¿Sí? ¿Podríamos pensar en que eso es una divergencia? Sí, pero como esto es una función y estamos tratando de calcular su límite, vamos a decir que el límite de esa función no existe. ¿Sí? Porque, claro, yo controlo lo que ocurre con x, pero no puedo controlar lo que ocurre con f de x a partir de que los valores de x se van acercando, en este caso, al 1. ¿Cachai? Claro. Vale. Se los voy a dejar ese dibujo también, ¿vale? Bueno, pero ahí lo van a tener en el video de todas maneras, pero... Ya, el tema es que... ya, aquí, ¿no? Hay diversos tipos de funciones en realidad, pues no hay un solo estilo. Ponte tú otro ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con esta función? Supongan ustedes que queremos calcular el límite cuando x tiende ahora, ponte a 2, de la función, ponte tú acá abajo en el denominador x menos 2, y acá arriba ponte x cuadrado menos 4. Sería el mismo caso, ¿no? Es un caso que más o menos uno podría primero pensar que es similar, porque ¿qué ocurre cuando el x tiende al 2? ¿Qué ocurre en su denominador? Cuando el x es 2 queda en 0. Claro, el denominador es 0. Cuando el x es 2, exactamente, ¿no?
O sea, inmediatamente vamos a decir que la función no está definida en el 2. Pero no necesariamente. ¿Cómo? Pero no es necesariamente. Es que como que lo propuso de una forma que no necesariamente va a estar inexistente. Puede ser. Es que 0 dividido entre 0 también es indefinido, ¿cierto? Ya. Porque, ¿por qué 0 partido por 0, Joaco? ¿Sí? Sí, porque, o sea, porque una división podríamos decir que, o sea, es súper como básico lo que estoy diciendo, así como algo que le dirían a un cabro chico, pero una división es como una multiplicación, pero en la igualdad, tú colocas ahí una multiplicación y eso te queda como igual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces, eso es infinito y además es 0. Entonces, es indeterminado, según yo. Claro. Indeterminado. Técnicamente es como, o sea, Pero espérame una cosa. ¿Por qué el Joaco piensa, por qué el Joaco pensó en el 0 dividido en 0? porque 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Ya. Porque si yo evalúo la función completa, no tan solo en el denominador, si evalúo no tan solo en el denominador, entonces, o sea, me refiero a que evalúo arriba y abajo, voy a tener 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0. O sea, este es un límite, y eso es lo que vamos a entender también un poquito más adelante. Es de la forma 0 partido por 0. ¿Cierto? O sea, que tienden a 0. Esto es una forma en realidad. No es que el límite sea ese número, porque ese número no existe. ¿Sí? Uno va a decir que eso es de la forma 0 partido por 0. De hecho, el anterior era, ¿de qué forma era si yo evaluaba? 1 partido por 0. 1 partido por 0, ¿no? O sea, puedes tener forma, pero no límite. Exactamente. Puede ser de cierta forma, pero no necesariamente ser indefinido o no necesariamente tener límite. Es forma 1 partido por 0. Ya, y ahí vamos a también entrar a otro cuestionamiento, pero quiero centrarme un poco en esto. ¿Sí? En la forma 0 partido por 0, bueno, ¿qué ocurre con esta función? ¿No? Uno dice ya, si yo evaluara los valores de la función cuando el x está cercano al 2, por la derecha del 2 y por la izquierda del 2. Entonces, la pregunta es, ¿controlo a f de x o se me dispara como en el ejercicio anterior? Hay ¿Sí? que probar nomás, pues. Y habría que probar. Pues, a ver, aprovechemos que tenemos aquí el spoiler. Yo creo que se dispara. Aprovechemos que tenemos el spoiler de GeoGebra. Era, ¿cuánto era? X al cuadrado. X cuadrado menos 4. Aquí hago así, ¿cierto? X cuadrado menos 4. No lo elevó, creo, profe. La verdad, gracias. X al cuadrado menos 4 partido por Menos 2. X menos 2. menos 2. Fíjate lo que ocurrió. Como que me bugué. Esa es la función, pues. Fíjate, x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi curva? ¿Dónde está mi parábola ahí? Sí, como Es que que factoriza me el perdí. numerador. Ya, Tanu. A ver. Factoriza el numerador en suma por su diferencia Ya. y simplifica el x menos 2. Bien, Tanu. Y queda x más 2. Claro. Claro. Ya, pues, y ese es el tratamiento que uno va a dar, el tratamiento algebraico que le vamos a otorgar a un límite. ¿Sí? Vamos a decir que Pero entonces ahí la función sí tiene límite. límite de x, cuando x tiende a 2. Ah, claro, X menos 2, tenés razón. De esta función, uno puede darle un tratamiento algebraico, igual que con los límites de sucesiones. Entonces, eso, arriba, es una suma por diferencia. Voy a decir x más 2 por x menos 2, ¿cierto? Sí. Y abajo, bueno, tengo el x menos 2, ¿verdad? Ajá.
Ese tratamiento algebraico en realidad es el que nos va a permitir decir o probar si es que el límite existe o no. ¿Cachai? Entonces el límite es 4. El límite de esa función Es 4. es 4, porque ¿qué ocurre cuando yo cancelo estas expresiones? Cuando cancelo estas expresiones, eso se transforma simplemente en límite de x a 2 De x a 2. simplemente de x más 2, ¿cierto? Porque en realidad lo que ocurre es que la función x más 2 y la función x cuadrado menos 4 partido por x menos 2 son funciones equivalentes. Equivalentes salvo en el 2. Aquí. ¿Sí? Oh, profe, como que me perdí un poco. Pero dame un segundo para terminar esta idea, ¿vale? Dale. Ya. Entonces, aquí, cuando yo logro entender el desarrollo de este trabajo algebraico, puedo hacer esta cancelación, y en definitiva, la función original la transformé a una equivalencia de funciones. ¿Sí? Y en esta función, sorpresa, en esta función no hay ningún tipo de indefinición. ¿No? Porque aquí, si nosotros decimos ya, el x puede ir a 4 sin ningún problema, porque aquí no se va a indefinir. Y el límite de esa función va a ser 4. ¿Sí? Existe. ¿Cierto? Claro. Eso existe. Existe y es 4. ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora, de hecho, una idea de que el límite existe es que cuando tú evalúas en una primera instancia la función en torno a su tendencia y te da de esta forma, de esta naturaleza. Si tú evalúas y te da 0 partido por 0, entonces el límite siempre existe. ¿Qué? A ver. Porque, ojo, el 0 partido por 0 no es el valor del límite. Es ¿ok? la forma. Es la forma que tiene el límite. Si es que el x fuera 2. ¿Sí? A ver, profe, a ver. X más 2 es como lo mismo que decir x cuadrado menos 4 partido en una x expresión menos 2. equivalente. Ya. Y con el mismo número de x me dan cosas distintas. Tipo. O sea, Ya, tengo el medio syntax error. No es que te den cosas distintas, Juaco. Lo que pasa es que esto tiene que ver con tendencia, no tiene que ver con exactitud. ¿Cachai? Porque acá, yo lo que estoy diciendo, cuando yo te digo, este límite es de la forma 0 partido por 0, no te estoy diciendo que su valor sea 0 partido por 0. ¿Cachai? Porque ahí los valores de x son muy cercanos al 2. Pero no son el 2 exactamente, porque no pueden ser el 2. claro. Porque si fuera el 2, eso se indefine. ¿Cachai? Principalmente pensando en el denominador. Pero Ya. si tú le das un tratamiento algebraico a esa función, o sea, tienes en cuenta la factorización, luego la cancelación y construyes una función equivalente, entonces ahí te das cuenta que en esa función equivalente el límite no tiene ningún tipo de indefinición. ¿Sí? Sí. Lo que tú estás diciendo aquí, en la última parte, lo que estamos diciendo es que esta función, que es equivalente a la original, si el x tendiera exactamente en el 2, o sea, sigue teniendo su misma tendencia. Eso no cambió desde el original. ¿Sí? Si tu límite es el 2, entonces la función tiende a 4. Ya, entiendo. Ese es un valor existente, real. O sea, profe, si la forma es 0 partido por 0, en realidad sí tiene límite. Ah, eso es como un indicio de que el límite existe, cuando la forma es 0 partido por 0. En cambio, en la anterior, ¿te acuerdas que era 1 partido por 0? Sí, no era factorizable. Entonces, ahí uno dice que la función no... Entonces, 0 partido por 0 es como más que nada una expresión para decir. Exacto, tal cual. Y de hecho, una súper buena expresión, porque eso te indica que tú vas a encontrar el valor de ese límite. Pero pero ahora que como que me fijo, Ujú. también no solo en las funciones, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, si yo, por ejemplo, quitara la f de x y le pusiera a x el valor de 2 y lo dejara como una ecuación simplemente, también Ujú. me daría 0 partido 0.
Sí, Y obvio. también podría factorizar y convertirlo a Sí, 4. Entonces, obvio que como sí. que siempre que me dé eso es como una forma. Exacto. O sea, siempre que te dé la forma 0 partido por 0 significa que la ecuación, la función sí tiene límite, pero hay que factorizar o hay que hacer algún trabajo algebraico. Hay que hacer un Claro. trabajo algebraico. Eso es lo que quiere decir. Vamos a hacer ahí un trabajo algebraico. Está bueno el dato, ¿no? Profe, Sí, muy evidente. Evidente. Obvio que está bueno ese datito porque es lo que vamos, de hecho, es lo que vamos a trabajar. O sea, nosotros vamos a trabajar calculando límites. De eso se trata. De eso se trata en esta parte. Vamos a calcular límites. ¿Vale? Ahora, la idea es que el límite originalmente se indefina. Po. Si no se indefine, entonces no tiene ningún sentido. ¿Sí? profe, Dígame. en este caso, ¿qué significa que el límite sea 4? Porque si uno ve el gráfico, como que pasa por todos los números, pero no entiendo qué significa que el límite sea 4. Pasa lo siguiente, mira, pasa que acá, pensemos en el gráfico que nos proporcionó aquí este GeoGebra. Este era el valor de X, ¿no? La tendencia está en torno al 2, ¿cierto? Los valores de X van acercándose al 2, por la derecha y por la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Si los valores están muy cercanos al 2, ¿qué pasa con la función? ¿La función dónde va a estar cerca? Ya, Está cerca del 4, ¿cachai? O verdad. tiene tendencia en torno al 4. ¿Sí? Sí, ya. Bien. De eso se trata en realidad. De eso se trata. ¿El resto? ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto, qué bueno. Ya, vamos a hablar de los entornos. ¿Sí? ¿Cómo calcular esos entornos? Que es la forma de probar de que el límite existe. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase porque eso es más largo. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame, lo escucho. En el límite, en la función que decía 1 partido en x menos 1, que Sí, era inexistente, sí. ahí no hay que usar como la fórmula de la propiedad que nos explicó cuando un número convergía como a E, o nada que ver. En realidad, no en esa parte. Es parecido, ojo, es parecido. Pero acuérdate que converge a E cuando todo eso está elevado a N. Ah, ya. ¿Te En acordáis? el caso de no está elevado a nada, entonces Claro, es pues, en este solamente caso. inexistente. Entonces, mire, pensemos en este ejemplo. A ver. Nuevamente tenemos una convergencia en torno al 2. Perdón, un ejercicio que nos dice que el X nuevamente tiende al 2. ¿Vale? Y la función es esta, fíjense. Y aquí, ojo que aquí empiezan a florecer o a reaparecer amores olvidados, ¿eh? Aquí empiezan a aparecer todos esos elementos que uno le hizo el quite a lo mejor alguna vez. La función cúbica no. Todo eso que uno le hizo el quite alguna vez aparece y nos dice, bueno, Pero hazte cargo de mí, porque eso necesitas recordarme para poder resolver. Pero ahí se podría factorizar por Sí, yo lo pasé en el preu. suma por su diferencia Ah, por. Esa es una diferencia de cubos. Porque este es x al cubo menos 8 es como un 2 al cubo. ¿Cómo Entonces, se factoriza la diferencia de cubos? Como x más menos menos 2. más. ¿Ya? Dale tú, Lucas. Sería x menos 2 por x más 2 por x más 2. O al revés. No. Espérame un poco. Esperemos un poco. ¿Ese límite es de la forma 0 partido por 0 o no? Sí. Es 0 partido por 0, pues entonces va a Ya existir. tiene solución. Entonces tiene solución. Eso. Ya, y aquí, como yo les decía, hay que desempolvar esas factorizaciones, ¿o no? Esas factorizaciones sí o sí nos van a servir, porque en el campo algebraico son cuestiones que están presentes, por ejemplo, en ejercicios tipo PSU, qué sé yo. Entonces, Pero eso podría no ser. beneficio, sí o sí.
Profe, ¿eso se podría factorizar como x cuadrado menos 4 por x más 2? La forma de comprobarlo es multiplicando, ¿eh? Eso es x cuadrado más 2x más 4. El otro, paréntesis. Bien, Juaco, esa es. Esa no me la pasaron en el colegio, sí, me la pasaron en el preu. ¿La diferencia de cubo no te la pasaron? No, ¿Primero medio? no. ¿Y cómo te soplaste el primero medio, Juaco? La Ingrid. Oh. Ay, de verdad que primero medio estuvimos con la profe Ingrid. No Se podemos le fue. no podemos decir nada de la jefa de apartamento, nada. A ver, ¿qué departamento? Está grabado, está Sí. grabado. Como si no- Ya, 2x. ¿Y? Más 4. Más 4. A ver. ¿El resto? ¿Está de acuerdo o no? ¿No sería 4x? Comprobemos, a ver, ya, x por x cuadrado, aparece el x al cubo. Está bien, profe, no lo compruebe, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya. Uy. Esta es la factorización. No, es No. 4x. Recuerda No. la diferencia de cubos, ¿eh? 4x. Es 4x porque es 2AB. 4x. Y Sí, porque es 2AB solo. con Lucas que no es 4x. Ya, pues. A ver, Ya, profe, Paquito, compruébelo, a ver, compruébelo. Paquito. Ya, Esto se está comprueba. poniendo intenso. No, sí, esa es la factorización. Porque es así, mira. Es a cubo menos b cubo. Esta es la fórmula. 5 Lucas, te la voy a cobrar. Pero Se alcanzaron a factoriza como, mira, Luca. A menos b. Factor de. Y aquí, ojo, en este trinomio que aparece aquí, este trinomio no es un cuadrado perfecto. No es una Que yo lo estaba separando, po. Le falta un 2. a cuadrado más ab no es un 2ab. Ah, es Y un ahí más está AB. tu confusión. Yo lo estaba tomando como cuadrado perfecto, no, es que solo estamos hablando de cosas distintas. No, Salvándose de la apuesta. No, ya perdiste, weón. 5 Lucas. 5 lucas al tiro perdió, Lucas. Sí, porque yo pensaba que era un cuadrado perfecto. Ah, Ay, tengo que repasarme los productos notables entonces. hay que, sí o sí, hay que aquí van a aparecer propiedades de productos Yo la notables. primera vez que la vi como que me dio De paja potencia. porque le falta como solamente una B para hacer un cuadrado perfecto y sería Sí. súper bacán, pero no. Sí, pues le faltó ahí. Ya, x a 2. ¿Cierto? Claro. Y nos quedó x cuadrado más 2x El medio cuadrado. más 4. Todo eso partido por x más 2. Ya, ¿y qué ocurre con esta expresión equivalente que hemos descubierto? Si tiende a 2. Si x tiende a 2, Hay que sacar el... nuestro principal cuidado está en el denominador, porque no se nos haga 0. Y fíjate que con esa factorización y cancelación, el Ya asunto no se va hace bien. 0. No se hace 0. Entonces lo puedo evaluar. Es 3. Lo puedo evaluar. ¿Qué va a dar? Bueno, Límite es 3. 2 al cuadrado, que es 4, más 2 por 2, que es 4, más 4. ¿Cierto? Sí, Y abajo, 2 más 2, que es 4. 4. O Por eso sea, límite es 3. 3. 12 partido 4, que es 3. ¿Sí? Que es 3. O sea, esa función, ya, no la vamos a graficar, ¿eh? Si quieren ustedes después con el GeoGebra o con cualquier graficador, métanle ahí esa función para ver cómo se comporta en ese entorno, ¿vale? El tema es que el límite existía. ¿Por qué existía todo esto? Porque era, Por la división de 0. era de forma 0 partido por 0. Así que es el principal indicio que te dice que el límite va a existir. Esa es su forma. Por lo tanto, uno va a aplicar ahí unas técnicas algebraicas de manera de determinar ese límite. E insisto, aquí en el trabajo algebraico van a aparecer cuestiones de esta naturaleza. Cuestiones que tienen relación con raíces también, ¿bien? Con potencia. Entonces, vamos a ir repasando hartas cositas que tienen que ver con eso. ¿Vale? Esto es muy raro. Bueno, ¿qué les pareció? Bien.
Está bien, está bien. Profe, bien? genera una... Ay, ¿cómo era esta que generó la primera? La del 1 partido en x-1. ¿Cómo? Genera un límite en el -2. Ah, ya, perdón. Entonces, Ya sé, y es como... Parte con una... Es rara, se la tendría que mostrar porque es muy rara. Es la como... gráfica. Sí, es como la parábola, ¿Sí? pero un lado es mucho más recto que el otro y está como inclinada. No, es muy raro. Y tiene una reflexión y tiene en el -2 tiene esa cosa que se me olvidó cómo se llama. Esa Ya nos cosa. pasamos de tiempo. Ya, pero me interesa que hayamos entendido principalmente el concepto, ¿ok? Eso me parece que quedó claro, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, la forma es importante, el trabajo algebraico es importante, recordar este tipo de observaciones. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la forma de aquí era 1 partido por 0 y es una tendencia inmediata de que ese límite no va a existir. El entorno de f de x no está controlado en lo absoluto y uno lo puede ver en la gráfica de la función, ¿verdad? Y aquí lo mismo, ¿no? La forma es súper importante. ¿Bien? La forma nos dice al tiro algebraicamente si es que el límite existe o no. ¿Bien? Claro. Así que eso, conocer alcances algebraicos que posee el cálculo de un límite, eso es fundamental. ¿Bien? Y técnicas como entender de que el límite en realidad en cálculo 1, los que van a estudiar ingeniería, en cálculo 1 el concepto de límite es una cuestión pero fundamental, ¿ok? Yo les aseguro de que, no sé, capaz que ya se lo haya dicho, ¿no? Quizás es uno de los cursos más completos de análisis, ¿no? El análisis funcional en torno al primer curso de cálculo de la universidad es muy, muy completo y muy, muy analítico en realidad. Y el concepto de límite juega un papel súper, súper importante y preponderante. Claro. Profe, Diga. hablando de universidad y todo eso, Ajá. ¿existiría la posibilidad de poder hacer ciertos contenidos para la PTU? ¿Para aquí, perdón? Para la PSU, PTU, como se llama ahora. Ah, ¿verdad que ahora cambió? Ya no se llama PSU. PTU, prueba de transición universitaria. Ya. Sí, podemos, podemos, sin duda que sí, pero vamos a ver, mira, vamos a terminar con límites de funciones reales, vamos a analizar continuidad de límites, derivada de funciones reales, que es como lo esencial del cálculo 1, y después de eso nos vamos a entrar a PSU derechamente. Bueno, en el común estamos viendo PSU, me importa más lo universitario aquí. Sí sé, pero... Pero por eso el grueso de este curso es cálculo 1 en realidad, o sea, adentrarse al cálculo 1 de manera liviana, ¿no? O sea, en la U no esperes que o sea, todo esto te lo van a pasar en una semana. ¿Sí? Que yo en la U, arriba de 3 en la primera prueba, soy feliz. Piensen que hay cursos que uno los aprueba con puro rojo. ¡Vamos! Ese voy a hacer yo. Yo, por ejemplo, les cuento, álgebra lineal 2 en la universidad. Un curso denso, pesado, fuerte. Primera prueba, un 3.5. Segunda prueba, un 3.1. Tercera prueba, un 3.8. Promedio, no me acuerdo que me dio como promedio 3.6, ponte tú. ¿Y cómo pasó? Examen, 4.7. Oh, con el examen. Promedio final, 3.95. Aprobado. Y pasó Sacando con puro rojito. rojo. Puro rojito. ¿Ah? No, ese voy a hacer yo. Voy a ser el Fénix de la clase. Porque el examen final. Son cosas que evidentemente uno va a estar afecto ahí en la universidad, pues el ritmo es duro, así que... Profe, un compañero de mi hermana en universidad pasó o sea, porque tenía puros 2